Gente. Noticias. Abre un coffee en el cual estaré subiendo feeds. Estos serán traducidos por mí desde China al español. El formato en que se subirán las historias será tipo podcast, muy diferente al de aquí en YouTube, que es un gameplay con la miniatura en el fondo. Este formato es muchísimo mejor para las personas que colocan de fondo este tipo de historias o solo quieren escuchar mientras hacen cualquier tipo de pasatiempos. Los catálogos de las historias son totalmente distintos al que está aquí en YouTube. Esto quiere decir que, por ejemplo, la historia de yo como programador chía que no estará en Coffee. Esto se debe a que no es la misma plataforma primero que todo y, segundo, no le veo el chiste en traer las mismas teorías que están en el canal, simplemente las pasaría a la página de Coffee ya. Por último, la diferencia de precios. En Coffee están a $3.89 la membresía, mientras que en YouTube está a $7.78. Esta disparidad de precios es porque esta es la única fuente de ingresos y los miembros serán mi sustento básicamente, ya que el RPM en Latinoamérica es mucho menor que Estados Unidos. Esto quiere decir que, por ejemplo, 1000 vistas en mi canal equivalen como a $2.68, mientras que las 1000 vistas en Estados Unidos están en un aproximado de $13 a $15. Lo segundo sería el tiempo que me tomaba editar los vídeos. Los ingresos que he obtenido de YouTube no los he gastado, he estado ahorrando para poder comprar una mejor computadora que no demore en renderizar y exportar los vídeos, como estos vídeos me toman más que hacer un video podcast en el cual solo puede colocar el audio con un fondo estático, no requiere mucho y se renderiza muy rápido, a diferencia de renderizar un fondo gameplay. Los enlaces estarán tanto en la descripción como fijado en los comentarios para aquellos que gusten probar todo tipo de novelas. De igual manera estaré atento a recomendaciones si quieren que traiga una teoría o la traduzca. Sin más nada que decir, que empiece el fucking video. Capítulo 141. Sellado. Con miradas entre ellos evaluando la situación, los respectivos representantes de Kirigakure finalmente pidieron un receso que concluiría la reunión del día. Querían tiempo para discutirlo entre ellos, lo cual era especialmente crucial cuando ningún hombre tenía el poder de decidir. Como tal, la delegación de Konoha fue conducida a un alojamiento para descansar. Obviamente estaban siendo monitoreados, y el hecho de que estuvieran en territorio enemigo los obligó a estar atentos entre los asesinos de oficio. Pero con la ayuda de las técnicas de sellado de Uzumaki para la detección y los instintos del veterano shinobi, Katsura les aseguró que dormirían tranquilos sin necesidad de vigilancia. Les dijo, no se atreverían a intentar nada. Antes de descansar, se formó rápidamente un plan para el día siguiente. Habían anticipado que la niebla no podría aceptar sus demandas tan fácilmente y, en cambio, tratarían de negociar con ellos lo mejor que pudieran. Era de sentido común. A la mañana siguiente, los dos grupos se volvieron a reunir e inmediatamente continuaron donde lo dejaron. Después de la discusión, hemos planteado algunos asuntos. En primer lugar, nuestros herreros son de un calibre increíble y demasiado valiosos para nuestro pueblo como para que todos ellos se vayan solos. Así que proponemos que 2 de nuestros herreros puedan ir a la aldea de la hoja, declaró el líder del grupo Kiri. Se mordió el labio con anticipación. Los herreros Kiri eran famosos en todo el mundo shinobi por sus trabajos, a pesar de esto, la niebla no los tenía en la consideración que probablemente deberían. Eran ampliamente respetados por sus hazañas, pero habiendo pasado tanto tiempo desde que se fabricaron un arma como las 7 espadas ninja, esto se había reducido considerablemente. Se volvieron más despreciados y menos invertidos en ellos. Pero Konoha preguntando por ellos devolvió su valor al frente de sus mentes, incluso si lo habían olvidado temporalmente. El simple hecho de entregarlos a la hoja incluso por una semana sería un signo de debilidad y un extravío de su orgullo como gran aldea, sin mencionar que se dieron cuenta de que era un riesgo para la seguridad. Se podría filtrar información. 2. Katsura levantó la ceja, parece bastante bajo. ¿Qué tal 3? El grupo Kiri se miró entre sí. Todavía tenían más puntos que hacer y negar el leaf aquí puede hacer que sea más improbable que se realicen esos ajustes. Además, mientras la niebla tuviera la mayoría de sus herreros, estarían bien. Un par de herreros no cambiarían mucho, pero si se convirtieran en problemas, podrían desaparecer rápidamente. Tal era la crueldad del mundo shinobi. Está bien, pero insistimos en un detalle para su protección y orientación en tierras desconocidas. La niebla enviará un escuadrón por cada herrero. La kunoichi asintió lentamente. Además, otro oficial de Kiri saltó a la conversación, nos gustaría alterar el número de años que la aldea de la hoja podrá asumir el 55% de las misiones de Kirigakure y se le permitirá el libre movimiento en las aguas de la Tierra del Agua a 6 años, como máximo 7. Esas misiones son el alma de nuestro pueblo. Kirigakure ya no puede manejar lo que podía antes, pero a cambio este acuerdo comercial puede ser una nueva fuente de prosperidad para tu aldea. Uno en el que matar y morir no es la única forma de poner comida en la mesa. Como tal, estoy seguro de que puedes estar de acuerdo en al menos 8, eso es lo más bajo que podemos llegar por lo que has hecho. Dijo Fugaku de manera convincente. Después de unos momentos de mirar al hombre Uchiha, el oficial de Kiri asintió lentamente mientras recogía lo mismo de la habitación. Finalmente, comenzó un hombre de la niebla de aspecto mayor, la situación financiera de nuestra aldea no es muy positiva actualmente, como puedes ver.
Incluso antes de la guerra, nuestro presupuesto había sido ajustado con bajos fondos del daimyo, y como dijiste, no podemos hacer tantas misiones como podíamos antes, por lo que nuestro flujo de ingresos ha disminuido. Así que solicitamos que la aldea de Leaf ayude en el desarrollo del puerto, contribuyendo con el 25%, esto es para el mejoramiento de ambos, de lo contrario, con todas las demás compensaciones monetarias, nunca podremos completarlo pronto. Kaito, Fugaku y Katsuro se miraron el uno al otro, los tres fingiendo expresiones pensativas de indecisión y preocupación, haciendo que pareciera que no estaban seguros de si la hoja se beneficiaría de este intercambio, y en su lugar la niebla, antes de que Kaito respondiera, sonriendo, cumpliremos con esta solicitud considerando su adaptación para nuestras otras solicitudes. Esperamos que esto refleje una nueva relación entre nuestras aldeas en el futuro. El grupo Kiri estaba internamente conmocionado y feliz con lo que se había logrado. Aceptarlo tan fácilmente les hizo desear haber pedido más, pero tomarían lo que pudieran obtener. Leaf ya parecía haber sido amable antes con las propuestas iniciales, y ahora habían aceptado todos los ajustes y solicitudes que hicieron hasta cierto punto. Incluso cuando tenían el derecho como vencedores de una fuerza abrumadora a empeorar las cosas. Dio la sensación de que tal vez la confianza podría construirse lentamente. El grupo de Konoha ya había predicho que esto sucedería, era natural esperarlo. Por lo tanto, proponer términos más altos que su línea de base era una obviedad, y los resultados finales se encontraban dentro de las líneas que habían trazado de antemano. Si la niebla los hubiera emparejado completamente, entonces sería aún mejor, pero si no pudieran, dejarlos caer ligeramente también estaría absolutamente bien. A decir verdad, muchos de los representantes de Kiri, especialmente aquellos que esperaban términos mucho más duros como el patriarca del clan Kaguya. Así, cuando las formalidades habían concluido y el acuerdo finalmente se había redactado, comprobado por ambas partes y firmado, se aprovechó la oportunidad para preguntar. El jefe del clan Kaguya preguntó directamente. Hemos escuchado que sus negociaciones con Iwagakure propusieron términos mucho más duros, ¿por qué nos ha dejado ir tanto, a la ligera? Katsuro sonrió al ver su proceso de pensamiento. Kirigakure atacó Konoha, pero también se rindieron antes, como tal, lo hemos tenido en cuenta, incluso si no fue tu elección hacerlo. Pero el factor principal fue que Iwa y Suna lucharon contra nosotros en la última guerra, y atacarnos en esta rompió los tratados que firmaron entonces y que ni siquiera se habían cumplido por completo. Por lo tanto, pagarán un precio mucho más alto. Escaneó alrededor de la habitación, su aura cambió a una de advertencia. Konoha no perdonará un error cometido 2 veces tan fácilmente. Espero que lo recuerdes. Con esas palabras bastante ominosas, se entregó una copia de los documentos a ambas partes, y solo los acuerdos comerciales aún no estaban completamente finalizados, ya que se necesitaba el permiso de los daimyos para cosas fuera de su jurisdicción, como los puertos. A decir verdad, los representantes de los daimyos probablemente deberían haber estado involucrados en la naturaleza de los acuerdos, pero Kiri no esperaba que evolucionaran de esa manera. Esperaban pagar las reparaciones y eso fue todo. Y Konoha, por otro lado, no les importaba demasiado. El daimyo estaba más que satisfecho después de la gran guerra que ganaron, y el hombre respetaba a muchos de los linajes shinobi de la aldea. Se había hecho tarde cuando los asuntos concluyeron, por lo tanto, la delegación de Konoha se quedó un día más antes de partir a la mañana siguiente para despedirse. La misión había ido fantásticamente. Habían llegado tan rápido con el Raijin volador y habían terminado todo en solo 2 días. Entraron en Kiri con expectativas de falta de respeto, ira y negativa a inclinarse. Y ciertamente estaba allí, solo que oculto. La presencia de un hombre en particular que no era tímido a la hora de imponer su chakra rápidamente desterró esos pensamientos de sus cabezas cuando sintieron que se inclinaban. Pero afortunadamente, fue endulzado con los términos reales. Ahora solo tenían que convencer a su población indignada que no lo vería tan claramente con la visión de los líderes. Capítulo 142. La nueva era. De las 3 delegaciones y escuadrones de misiones enviados a cada nación, el escuadrón de Kirigakure terminó el más rápido con diferencia. Regresaron en cuestión de días, abusando del Raijin volador de Katsuro, que estaba más que ansioso por desperdiciar su chakra solo para regresar con su esposa y su clan un poco antes para que finalmente pudiera holgazanear. Teniendo en cuenta ese mismo Raijin volador, es posible que el grupo de Minato fuera el siguiente. Pero Kumo no solo estaba mucho más lejos que Suna, sino que Minato estaba usando el Flying Raijin de manera mucho más conservadora, ya que Kumo era el más propenso a crear problemas.
En cambio, el escuadrón de arena del Hokage, Orochimaru y Sakumo regresaron antes después de un par de semanas. En comparación con las otras estrategias con Kiri e Iwa que se centraron en gran medida en tomar sus misiones y tomar el libre movimiento para depender a largo plazo de Konoha, fue mucho menos efectivo para Sand. Al igual que su nombre, Suna estaba en un desierto habitable, y debido a esto obtuvieron menos misiones de todos modos. Además, tomar más después de asegurarlos de Iwa y Kiri sería demasiado incluso para Konoha. Ellos también habían perdido a muchos y su carga de trabajo casi se había duplicado. Por supuesto, era algo bueno y conduciría a la prosperidad con tanto trabajo disponible, pero demasiado dejaría las misiones sin cumplir durante demasiado tiempo, lo que afectaría negativamente la imagen de confiabilidad de Konoha. Como compromiso, para asegurarse de que Suna de alguna manera pagara a Konoha de alguna manera, la aldea de arena entró en una alianza con la hoja. Este tipo de alianza tomó a la arena por sorpresa, considerando su larga rivalidad con la aldea de la hoja. Además, esta alianza incluiría varios términos que Konoha había negociado con otras aldeas, como la libertad de movimiento para los shinobi de la hoja a través de las fronteras de la arena, así como la relación comercial directa pero exclusiva de la arena con los Konoha, de la comida, los sellos, las píldoras de soldado y otros productos deseables y cosas que podrían ayudarlos a reconstruirse y crecer. Aunque la arena estaría obligada a comprarlos solo de la hoja, y solo de la hoja, lo que significa que al igual que con la niebla, Konoha pronto se convertiría en un punto crucial para la economía de Suna, asegurándose de que la alianza fuera respetada y no se volvieran contra la hoja. Si bien era similar a los términos de Kiri, Tsunagakure enfrentó precios y condiciones aún más duros, como castigo por atacar a la hoja 2 veces, y la segunda vez había roto los términos establecidos de la guerra anterior. Además de precios más altos, el nuevo Kasekage, Rasa, tendría que entregar una disculpa formal y aceptar esta nueva alianza en persona, y aunque este no era un término oficial, era más como una obligación silenciosa, que la hoja propuso astutamente como un gesto de buena voluntad, que se presentaría al próximo Hokage. Que probablemente era Minato. Incluso si Rasa no quisiera, solo facilitaría la reconstrucción de la aldea de arena y, finalmente, recuperaría el antiguo poder que una vez tuvo antes de su derrota. Sin embargo, este no fue el final. Una de las condiciones más importantes era un 16% acordado de los ingresos de Suna que se pagaría a la hoja durante los próximos 20 años. Era un compromiso acordado en el que habían trabajado mientras explicaban la pobreza de Suna y desde que su propio daimyo parecía estar abandonándolos. Ayudó que, a diferencia de las otras aldeas, la hoja no tenía rehenes para Suna esta vez, pero aún así no fue suficiente. Por lo tanto, otra condición importante era que la hoja tenía que recibir varios jutsu de estilo viento para profundizar su repertorio, así como el estilo de títeres o el estilo imán. Al escuchar esto, Rasa y el grupo Suna apretaron los dientes. El estilo de viento dentro de la aldea de arena estaba muy desarrollado y utilizado por varias razones, y particularmente en la batalla, donde demostró superar al jutsu de estilo de viento utilizado por las otras aldeas, excluyendo el uso de shinobi como Katsuro, que estaba en una liga propia. Sin embargo, los avances particulares del estilo viento de Suna beneficiarían enormemente a la aldea de la hoja y su shinobi gente, en combate y usos prácticos como los abanicos gigantes que la arena usaba en la batalla y para despejar grandes áreas de tierra y recolectar madera. Era una perspectiva única de un pueblo que se especializaba en ello y sin duda sería útil, incluso si el jutsu careciera de los abanicos de guerra asociados y los secretos serían más que suficientes. Sin otra opción que aceptar, la arena entregó a regañadientes varios secretos y pergaminos del viento, y parecía estar destripándose de sus poderes únicos en el proceso. Pero aún no se había decidido la importante lección de si entregar el estilo Pupetrio Magnet. Ambos eran secretos y desarrollos atesorados dentro de Tsunagakure, y tenían un cierto parecido con el pueblo que ningún otro podría quitarles. Ahora, esencialmente se veían obligados a entregar uno de ellos a la hoja. Finalmente, Suna decidió renunciar a los secretos del estilo magnético, que originalmente habían obtenido al observar el One Tails. El estilo Magnet proporcionaría muchos beneficios, posiblemente más de lo que lo haría Pupetri para la hoja oculta. Los títeres requerirían un extenso reentrenamiento y desarrollo antes de que pudieran implementarse y usarse. Sin mencionar hacer y acostumbrarse a la marioneta real, lo que requeriría una reestructuración. El estilo Magnet ofrecía una inversión mucho menor para resultados potenciales mucho más altos.
con posibilidades como dar ideas y una base para nuevos desarrollos de jutsu, brindando formas más fáciles de identificar otros métodos para lidiar con los enemigos usando Magnet Style, así como la posibilidad de que surja un posible usuario de Magnet Style dentro de Konoha. La hoja aceptó con gusto. Pero siendo realistas, solo existía la ilusión de elegir. Los títeres eran posiblemente la tecnología y técnica más poderosa en Sunagakure. Permitió que su bajo número compitiera directamente con aldeas poderosas de una manera completamente original. Entregar su única ventaja era la cosa más estúpida que podían hacer. Por lo tanto, se vieron obligados a deshacerse de su más poderoso y único Kekkei Genkai. Incluso si varios de ellos lo despreciaban, con Gran Nichijou pareciendo perder su ventaja después de la condición potencialmente mortal de Ebiso, Rasa asumiendo un mayor liderazgo dentro de la aldea y la mayoría de sus fuerzas principales reducidas, la alianza sería su mejor opción para Suna, y podrían continuar con la vida como antes de la guerra. Hasta que se volvió autosuficiente, lo que llevaría una cantidad considerable de tiempo, sin mencionar cuánto tiempo tomaría recuperar su fuerza militar. Sin la ayuda de la hoja, la vida se volvería mucho más difícil, especialmente con las reparaciones que aún tenían que pagar de la última guerra que la hoja se aseguró de validar, y eso se sumaba al porcentaje dado. Con las otras negociaciones demostrando ser fructíferas, la hoja extendió su influencia y aumentó la dependencia de las otras aldeas hacia ella. Con las otras 4 grandes aldeas pagando a Konoha y ofreciéndole algún tipo de servicios y comercio, solo la prosperidad y el desarrollo de la hoja saldrían de ella. Si la guerra no lo demostraba, los acuerdos sí, y Konoha estaba restableciendo rápidamente su dominio en todo el mundo shinobi, y las otras aldeas podían sentirlo. Eran completamente inigualables en fuerza, y con los acuerdos establecidos, que pronto se extenderían también a su economía. La nueva era de un pueblo mayor y 4 menores ya estaba aquí. Capítulo 143. La nube oculta. Con el nuevo designado apresuradamente como el cuarto Raikage por defecto, el sistema de energía y la infraestructura de Kumo se restablecieron, mucho más rápido que los de arena y niebla. Además, con su dúo, B, era intocable y nadie se atrevía a oponerse a él dentro de las filas de las nubes. Sin embargo, esto no detuvo al escuadrón de Konoha enviado a negociar, liderado por Minato, a quien se unieron el trío Inoshikacho, Hirai Yadeto Azage y otros shinobi de Leaf. Se necesitaría mucho más para intimidar a un grupo tan poderoso. Cuando llegó el grupo Hoja, fueron conducidos a una sala de reuniones, el grupo recibió claras miradas de hostilidad dentro y fuera. Kumo en su conjunto odiaba a la Hoja por matar a su tercer Raikage y las tensiones eran altas y su delegación fue recibida con desprecio e ira. Al entrar, vieron a un asentado, y junto a él, B, junto con algunos otros funcionarios de la aldea de las nubes, mirándolos con severidad. No había signos de calidez en absoluto, y lo más cerca que estuvieron fue de B, quien simplemente los miró con curiosidad. El Jinchuriki de 8 colas, Minato señaló, como Kusina. Saludos, dijo Jiraiya, con un tono serio, que era inusual para él, pero mostraba cómo se veía la situación. Después de un tiempo, la mayoría de las negociaciones habían sido discutidas, y sin mucha aprobación por parte del grupo Cloud, B dijo en voz alta. Estos términos no suenan geniales, yo. Un gruñido, aprobando. Kumo, al igual que las otras grandes aldeas, era orgullosa y se negaba a inclinarse ante las demandas de la hoja. Sin embargo, dado que habían perdido y aceptado la derrota, no se podía hacer mucho, aparte de negociar las condiciones para seguir adelante. Pero no estaba ni cerca de estar satisfecho, al igual que los otros shinobi y funcionarios de la nube. Su posición no era tan grave, por lo que su voluntad de contraatacar lo reflejaba. El grupo de Konoha esperaba una dura negociación, y no se irían sin acordar los términos adecuados. Si necesitas algo de tiempo para discutirlos, está bien, dijo Shikaku con firmeza, esperando que esto hiciera que las cosas continuaran mucho mejor, especialmente para lo que estaba a punto de preguntar. Aquí no va nada. Sin embargo, si pasa algo, debería estar bien. El término final que pedimos es que la hoja oculta solicite los secretos y técnicas detrás del modo chakra del rayo, y yo sé, ¿te atreves a preguntar por el modo chakra de mi padre? Después de que lo mataste. Yo. Antes de que Minato pudiera terminar su oración, en una fracción de segundo, que ya había estado frustrado con la pérdida de la nube y molesto por la muerte de su padre mientras lo empujaba hacia abajo para actuar como un líder sensato, desapareció de su asiento, corriendo hacia adelante para golpear a Minato sobre la mesa, su chakra se derramó, encarnando su rabia.
B, respondiendo al movimiento impulsivo de su hermano, instantáneamente se puso de pie listo para ayudar. En ese instante, cuando el puño de Ash se acercó poco a poco a la cara de Minato, desapareció repentinamente dejando a sorprendido por la gran velocidad. Cuando A disminuyó la velocidad con su ataque fallando, Jiraiya y los otros shinobi de la hoja se levantaron instantáneamente. El trío Inoshikocho ya estaba en posición, con las señas de mano listas mientras Shikaku pensaba en innumerables planes, y Jiraiya, que había estado sentado junto a Minato, tenía un Rasengan en la mano, finalmente habiéndolo aprendido de su discípulo con el permiso de Katsuro. Por otro lado, el desaparecido Minato apareció de repente al lado de B, después de haberle puesto un sello antes durante los apretones de manos y el saludo. Su kunai estaba fuera, apuntando a su cuello, pero sorprendentemente, el cuchillo de B también estaba fuera y estaba listo para destriparlo. El conocimiento previo del Raijin volador de Minato y Katsuro se estaba mostrando aquí. Este hombre, es el shinobi vivo más rápido. No es de extrañar que sea conocido como el destello amarillo de la hoja. Incluso pudo ir en contra de mi padre. B habló mientras A tenía su propia confusión interna, te sacaré también si sigues adelante. A medida que aumentaba la tensión, con ambos lados ya sin hacer más movimientos, finalmente Minato habló con una fría confianza. Lord Raikage, perdonaré ese arrebato en ese momento. Perdóneme por sacar a relucir un asunto tan delicado de manera tan simple. Sin embargo, tenga en cuenta que, si vuelve a suceder, la hoja oculta no dudará en tomar represalias. Dijo Minato, su voz inquebrantable y su rostro frío como una piedra. Era impropio de Minato ser así, sin embargo, no podía permitirse el lujo de parecer blando aquí, especialmente en estas condiciones. El shinobi de Konoha detrás de él sonrió para sí mismo. No es de extrañar que lo estén apuntalando para ser el próximo Hokage, pensaron. La forma en que manejó y reaccionó de esa manera para garantizar la diplomacia mientras demostraba el poder de la hoja fue simplemente perfecta. Con esas palabras, las cosas se calmaron cuando se reiniciaron las mesas, y ambos shinobi regresaron a sus respectivos lados. Los shinobi Kumo evaluaron a sus contrapartes de hojas, dándose cuenta de cuánto poder había en esta delegación relativamente pequeña. A y B eran, con mucho, los poderes más fuertes de su aldea, pero en ese breve momento, a pesar de lo mucho que querían negarlo, Konoha parecía equipado para manejarlos con solo una fracción de su poder que había aquí. Minato era incluso más rápido que el Raikage, un hecho que conocía, pero solo se dio cuenta de que lo veía por sí mismo. Esquivó el golpe e instantáneamente se movió para neutralizar una segunda amenaza con B. A también estaba bajo presión del sabio sapo y el jutsu que sostenía. Ese orbe azul irradiaba una sensación de peligro y apareció de la nada sin señales de mano, al igual que el modo de chakra del rayo. E incluso con ese jutsu, parecía que la bola azul que formó Jiraiya podría infligir daño a través de él. Sin mencionar al trío Inoshikocho y otros shinobi de Konoha, que estaban listos para una pelea. A pesar de estar en su tribunal local, la representación de Kumogakure se sintió amenazada y asustada por lo que había presenciado. Ver era realmente creer, y verlo por sí mismos les hizo darse cuenta de lo fuera de profundidad que estaban. Incluso si se movieran para matarlos a todos aquí, capturando de alguna manera a un hombre que literalmente podría teletransportarlo a él y a su gente, tendrían que enfrentarse al dios de Shinobi y todas las demás potencias. La comprensión los obligó a reconsiderar sus posturas rígidas, dándose cuenta de que necesitaban ser más obedientes para ganar más tiempo, especialmente para que creciera el Jinchuriki de dos colas. Correcto, dijo, saliendo de su profundo pensamiento mientras le respondía a Minato, no podemos aceptar eso. En cuanto a los otros términos, tendremos que discutirlos por ahora. Volvamos a reunirnos mañana. Y con eso, A salió rápidamente de la tienda, con el resto del grupo de Kumo siguiéndole, excepto B, que se quedó atrás, dándole a Minato una mirada pensativa, como si lo estudiara, y luego él también se fue. Eso podría haber ido mucho peor, y Noichi levantó una ceja, al ver a Minato tan relajado, las negociaciones, pero también el repentino ataque de A en ese momento. Chosa asintió y estuvo de acuerdo. Parece que queda mucho por hacer. Bueno, suspiró Minato, supongo que podríamos haber esperado eso. Miró al grupo de Konoha a su alrededor. Pero al menos hemos sentado las bases de nuestros términos, dijo Shikaku, esperemos por ahora. Apresurarlos solo aumentará las tensiones aquí. Nuestra presencia ya está molestando a varios shinobi de la nube, y cuanto antes terminemos con esto, mejor. A diferencia de las otras delegaciones, el escuadrón de Minato se quedó durante bastantes días mientras Konoha intentaba extraer todo lo que podían, y Kumo intentaba ceder menos.
Las tensiones obvias y el odio fueron contraproducentes, pero después del estallido del primer día, lograron ser civilizados. Al final, habían acordado casi todo menos uno. Capítulo 144. Liderazgo. Debido a la naturaleza de las circunstancias, con Kumogakure tan lejos, Konoha no buscó las mismas condiciones que los demás. Pero aún querían una compensación adecuada por haber sido invadidos, como tales, buscaban principalmente una gran suma global para ayudar con su situación financiera a corto plazo. Fue una decisión inteligente, ya que Kumogakure era la nación que más podía pagar y probablemente estaba muy en contra de cualquier tipo de ingreso de compensación de la misión. Como tal, el total final de las reparaciones a pagar fue de 5.000 millones de ryo en un gran pago. Fue el principal punto de discordia, y fue un número increíblemente grande en comparación con guerras anteriores. Pero la posición de Konoha era tan dominante que Cloud solo podía retroceder hasta cierto punto. Aparte de esto, había detalles más pequeños y básicos como pactos de no agresión. La hoja también ganó algunos jutsu relámpago básicos que a la nube no le importaban demasiado, incluso si le dolía perderlos. Por ejemplo, el rango C, Overdrive que aceleró las señales cerebrales para aumentar la velocidad de ataque y Spiderweb que electrocutó a los enemigos atrapados en su vecindad al esparcir rayos por el suelo. Ambos jutsu fueron útiles, pero en última instancia de rango C y con la propia experiencia relámpago del Stormbreaker, no parecía que estuvieran renunciando demasiado junto con los rangos D, especialmente cuando uno de los rangos C, Overdrive, parecía una versión muy nerfeada del legendario Thunderclap Impulse. Para la hoja, por otro lado, estas adquisiciones fueron útiles para proporcionar una perspectiva diferente y más experimentada al tiempo que mejoraban su capacidad para hacer crecer Shinobi con ese estilo de naturaleza. Esto significaba que todo lo que quedaba era el punto sobre el modo Lightning Chakra. Desafortunadamente, la nube y el Raikage fueron inflexibles, citando la compensación monetaria y otros estilos de Lightning a los que renunciaron en su lugar, así como un código de honor innegable, en nombre del tercer Raikage, que había perecido en la guerra, debido a cierto shinobi. Estaba claro que bajo ninguna circunstancia renunciarían al modo Lightning Chakra característico del Raikage, por lo que, en cambio, como estaba planeado, cambiaron hacia un jutsu visto principalmente durante la primera pelea entre Kumo y Konoha. En la pelea en la que Minato y Orochimaru mantuvieron a raya al tercer Raikage y su ejército, una figura de cabello blanco y piel oscura fue vista a menudo al lado del Raikage. Esa misma figura realizó jutsu que creó un rayo negro que parecía increíblemente poderoso, y parecía ser el único capaz de hacerlo aparte de su desarrollador, el tercer Raikage. Minato y Orochimaru, que lo habían notado, hablaron de ello con Katsuro y lo mencionaron en sus discusiones sobre cómo tratar con Kumo. Katsuro estaba totalmente de acuerdo, una forma de mejorar potencialmente su estilo relámpago que se había estancado era exactamente lo que quería. Al oír hablar de ello, y con su conocimiento de cómo el estilo Bod interactuaba con Yang, teorizó que el rayo negro incorporaba el Yin. Pero solo los secretos y las notas de su desarrollador lo confirmarían. Después de su feroz y rotundo rechazo a renunciar al modo Lightning Chakra, se encontraron en una posición precaria una vez que Konoha pidió el Black Lightning en su lugar. Con la mayoría de las otras áreas resueltas, esencialmente se redujo a renunciar o continuar luchando en una guerra. A estas alturas sabían que continuar sería una locura, especialmente después de la reciente verificación de la realidad que les recordó cuántos monstruos de Konoha tendrían que vencer. Por lo tanto, necesitaban paz y ganar tiempo para que crecieran sus propios prodigios. Darui, que había recibido entrenamiento personal del difunto Raikage debido a su increíble potencial. Fue bendecido con un control asombroso sobre la naturaleza del chakra del rayo, así como sobre el agua y el viento, y debido a esto, el tercer Raikage había tomado al joven shinobi bajo su ala y le había enseñado su propia técnica del rayo negro, que en sí misma era inimaginablemente rara, y podía ser el pináculo de toda la liberación del rayo. Si bien tiene velocidades similares al estilo típico de Lightning pero con un poder aún mayor, fue un testimonio del pedestal en el que se mantuvieron los Kekkei Genkai, incluso si no se confirmó que fuera un Kekkei Genkai. Fue elegido por su talento natural y su capacidad para usar los estilos agua y relámpago de forma natural. Fue el pico de la próxima generación de Kumo y le permitió aprender Black Lightning bajo el Raikage, lo que lo convertiría en el usuario de Lightning más fuerte en Kumo fuera del Raikage. No solo eso, el chico estaba mostrando un inmenso potencial al usar su naturaleza de chakra en combinación para crear un Kekkei Genkai diferente en Storm Release.
Si lograba ambas cosas y estaba a la altura de su potencial, Kumo tenía otro shinobi de nivel Kage en ciernes. Del mismo modo, Samui, una joven kunoichi, era una espadachín extremadamente hábil para su edad, principalmente usando un tanto y la naturaleza de chakra de lightning, muy parecida a Kakashi. Además, también era similar al hijo del colmillo blanco, ya que también era un prodigio a su tierna edad, junto con Darui. Además de estos dos, el joven Toroi, que mostró su raro uso del Kekai Genkai estilo imán en las afueras de Sunagakure, también era famoso en todo el pueblo. Sin embargo, la nube también reclamó a Yuji Tonii, el Jinchuriki de las dos colas. Era una shinobi trabajadora y honorable, e incluso como una de las shinobi más jóvenes de su aldea, su compromiso y vínculo con su bestia de cola la convirtieron en una de las únicas Jinchuriki perfectas del mundo, y claramente una Jinchuriki mucho más poderosa que otras antes que ella, a pesar de que se sentó fuera de la guerra debido a que era tan joven. Y tener un vínculo tan especial con su bestia con cola que solo vino una vez en cada generación de Jinchuriki. Con los jóvenes y prometedores genios que albergaba la aldea de las nubes, y A y B, que aún eran jóvenes y tenían muchos desarrollos por venir, el futuro de Kumo aún era brillante y estaban comprometidos a asegurarse de que esos jóvenes amores no fueran apagados antes de tiempo por los espías. Finalmente, gracias a la persuasión del grupo Hoja, los secretos de la técnica del rayo negro fueron revelados por la nube. Sin su desarrollador para guiar a nadie a través de él, esperaban que con la poca información que le dieron, el Leaf tendría dificultades para reconstruirlo. Lo que significaría que no habrían renunciado a mucho aparte del gran pago, e incluso si de alguna manera lo hicieran. No podrían producir un usuario que fuera efectivo contra ellos al menos durante décadas. El más cercano era un fenómeno de la naturaleza como Katsuro, y era lo suficientemente poderoso como para que probablemente no hiciera ninguna diferencia. Sin nada más que discutir, el escuadrón diplomático abandonó rápidamente lo que técnicamente ya no era territorio enemigo y regresó a casa. A su llegada y su informe, la fama de Minato se elevó a alturas aún mayores. Había demostrado su fuerza una vez más, lograr todos los objetivos establecidos incluso contra el agresivo y obstinado cuarto Raikage, que todavía era relativamente joven pero increíblemente poderoso para su edad. Además, su capacidad para hablar y proceder a negociar con éxito términos favorables para la hoja, sobre la ya enojada nube, demostró que era un líder capaz, incluso si sus habilidades políticas aún no estaban refinadas. Su fuerza ya había sido probada por completo, y con esta exitosa misión y el prestigio de terminar completamente la guerra, demostró sus calificaciones por completo. A pesar de todo, la hoja se estaba beneficiando enormemente, y la vida continuó e incluso creció más allá de lo que había sido antes, con la prosperidad dentro de la aldea que siguió en las semanas posteriores a las negociaciones. Las grandes cantidades de dinero llegaron y se distribuyeron inicialmente a las familias que enfrentaron lesiones o muertes, antes de ser guardadas para que el próximo Hokage se ocupara de ellas. En este punto era una carrera de un solo caballo, en un mundo alternativo después de la Tercera Guerra Mundial sería entre Orochimaru y Minato. Pero en este, Minato fue propuesto por Katsuro, quien anteriormente era un zapato para el puesto. Significaba que Orochimaru ni siquiera pensó realmente en eso, incluso si de alguna manera lo quería. Capítulo 145. Secuestrado. Muy pronto, se convocó una reunión con todos los líderes del clan, funcionarios de la aldea y shinobi respetables, para discutir la posición del próximo Hokage. Finalmente es el momento, suspiró Katsuro a Sakumo, Kaito, el anciano Yair y Tsunade, solo tenemos que ir como una formalidad. Todos sabemos quién se convertirá en el próximo Hokage después de todo. Técnicamente, Katsuro ocupaba la posición de jefes tanto de Senju como de Uzumaki, y Uzumaki lo consideraba su jefe de todos modos. Pero con el cambio de liderazgo, insistió en que tienen un representante para que puedan ser reconocidos más oficialmente como un clan por derecho propio, con los poderes que eso conlleva. Por ejemplo, una vez que oficialmente un gran clan de Konoha, tendrían voz en los asuntos de la aldea y estarían involucrados en la toma de decisiones de alto nivel. Tú no, Tsunade murmuró, poniendo los ojos en blanco, pero sonriendo, feliz de que su esposo pudiera pasar más tiempo con ella sin el papel de Hokage, lo que lo habría llevado a estar demasiado preocupado por pasar la mayor parte de sus días en la oficina, con camiones llenos de papeleo y asignaciones de misiones, un trabajo que claramente no era adecuado para él todavía. Pero ella seguía creyendo que él sería el mejor, pero parecía que ese papel sería para su discípulo. A diferencia de la reunión anterior antes de la guerra sobre el próximo Hokage, el estado de ánimo era menos serio de lo que uno esperaría sobre un tema tan importante.
Katsuro inmediatamente notó que Hiruzen entraba, con Anbu a su lado. El sitio familiar era su propio hijo, Shinosuke Sarutobi, quien también se desempeñaba actualmente como comandante de Anbu. Pero era un claro caso de nepotismo que había sido demasiado común anteriormente en toda la aldea con los discípulos del segundo Hokage. Aunque ciertamente es un jonin fuerte, Shinosuke siendo comandante de Anbu incluso antes de que personas como Sakumo sirvieran en el Anbu era simplemente ridículo. Pero, mantuvo el poder y la lealtad de Hiruzen en la fuerza más cercana al Hokage. Con todos los funcionarios necesarios y líderes de clanes presentes, que incluían incluso a un representante de Shimura, la reunión comenzó rápidamente. Pero todos sabían que era una mera formalidad. Las corrientes subterráneas de los días y semanas anteriores habían apuntado a lo mismo. Todos parecían estar apuntalando al destello amarillo para convertirse en el próximo Hokage. Minato tenía el apoyo obvio de varios clanes como los Uzumaki a través de su esposa, Atake a través de su discípulo y Senju a través de su maestro. Pero las amistades forjadas en la batalla bajo su liderazgo se habían ganado el respeto de muchos que estaban más que dispuestos a seguir siguiéndole. Incluso se aseguró de visitar a los Uchiha, prometiéndoles un futuro mejor en una aldea donde no serían oprimidos. Con su habilidad y personalidad, Minato se había ganado el respeto de todo el pueblo, por lo que cuando llegó la pregunta no hubo votos disidentes. Ni siquiera del Hokage, incluso si no importara. ¿Los que están a favor de Namikaze Minato? Algunas manos se dispararon, otras se levantaron lentamente, pero era innegable que todas estaban levantadas. Y así se decidió, el cuarto Hokage no sería otro que Minato. Una vez decidido, la reunión cambió rápidamente a la celebración de la toma de posesión de Minato lo antes posible. La guerra había terminado, y el ascenso de Minato podría duplicarse como una celebración por su abrumadora victoria y una señal del dominio continuo de Konoha. La reunión se disolvió en algo mucho menos formal y más parecido a una fiesta o actividad social. Hiruzen, fiel a su naturaleza, aprovechó la oportunidad, felicitando a Minato como un padre orgulloso y diciéndole que confiara en él y pidiera ayuda si la necesitaba. Se aseguró de tomar la delantera en la planificación para garantizar su propia relevancia a medida que se pasaba el sombrero. Estaba claro que en la forma en que actuó, y usó su experiencia como Hokage mucho más tiempo, Hiruzen quería permanecer en el poder a través de su influencia sobre Minato. Incluso si se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, Minato fue demasiado educado y amable para ignorar al ex Hokage. Pero Katsuro estaba seguro de que el hombre estaba siguiendo sus propias convicciones y tomando medidas cuando era necesario. Aunque, al ver la desvergüenza y Shinosuke al lado de Hiruzen siendo presentado y recomendado a Minato, Katsuro hizo una nota mental para decirle a Minato que creara sus propios equipos Anbu y no tuviera éxito en los regímenes anteriores. Por otro lado, estaba claro que los ancianos restantes, Koharu y Omura, estaban mucho más nerviosos. Con Hiruzen en el poder, podían manipular la debilidad de su amigo por ellos y abusar de lo que tenían incluso más que él. Pero ahora, con Minato como el próximo Hokage, esa seguridad se había ido, y con ella estaría su vínculo con la relevancia. Por lo tanto, ellos también se unieron a Hiruzen para hacer lo que pudieron para halagar al hombre y mostrar su experiencia para encontrarse en una mejor posición. Sin embargo, cuando la reunión y la fiesta improvisada estaban llegando a su fin, un sentimiento familiar envolvió a Katsuro. Un solo talismán que mantuvo sobre él se activó, con una señal que apareció mientras emitía una luz tenue. La última vez que uno de estos lo había activado fue en medio de la Segunda Guerra Shinobi, y fue por eso que fue nombrado Emperador del Viento. Sin embargo, esta versión se mejoró, a diferencia de antes, estaba vinculada a cada talismán / sello que entregaba con uno de sus Flying Raijin Kunai, y cada uno creaba un patrón específico en el sello. Y por el patrón que estaba haciendo, sabía que el que pedía ayuda desesperadamente no era otro que Kakashi Atake. Anterior. Con los tratados acordados firmados y acordados, entraron en vigor. Konoha experimentó una gran cantidad de misiones no solo en sus tierras, sino desde Iwa hasta Kiri y en todos los lugares intermedios. Los mantuvo ocupados, pero también los hizo más ricos, al tiempo que facilitó un poco las misiones ahora que ya no era necesario evitar ciertas tierras y fronteras. Los shinobi de Konoha pudieron cruzar a tierras como Kiri con una prueba adecuada de una misión que necesitaba ir a su tierra. Una persona que participaba activamente en esta abundancia, tomando y teniendo éxito en misiones difíciles era el joven Shisui.
Sus genjutsus eran de élite, entre los mejores de su clan a pesar de su corta edad, su kenjutsu había mejorado a pasos agigantados bajo la ayuda de Katsuro y, a través de su guía, el chico había creado su propia técnica única de body flicker. La técnica llevó el body flicker al límite mientras se combinaba con un uso sutil de genjutsu para crear clones ilusorios de uno mismo. Fue a través de esta habilidad y una actuación casi inhumana para su edad que se ganó el nombre de Shisui del parpadeo del cuerpo. Con la transformación de la naturaleza enseñada por Katsuro, su ninjutsu había sido aprobado para cubrir su potencial debilidad de potencia de fuego, y lo hizo capaz de vencer incluso a Jonin. Tenía un largo camino por recorrer y ciertamente no había alcanzado su punto máximo. Pero era joven y tenía mucho espacio para crecer y convertirse en el temido shinobi en el que se convertiría. En una de esas misiones, Kakashi, Rin y varios otros estaban en una misión importante en la Tierra del Agua justo antes de que se llevara a cabo la reunión. Fue uno de los primeros que tomaron después de un largo descanso debido a la muerte de Obito. Pero, todo parecía ir bien, e incluso lograron completarlo sin mucha dificultad. Pero la tragedia golpeó, inesperadamente fueron atacados por Kiri Shinobi que de acuerdo con los tratados no deberían haberlo hecho. Sorprendidos con la guardia baja después de haber completado su misión, varios miembros del gran equipo fueron mutilados y asesinados instantáneamente bajo sus técnicas de asesinato. Una vez que recuperaron su orientación, la fuerza de Konoha se defendió con todo el poder que pudieron reunir y lograron hacer retroceder al enemigo. Pero a pesar de su victoria, las noticias dadas por un chunin de Konoha que lo había presenciado derramaron hielo sobre ellos, especialmente Kakashi. Rin había sido secuestrada. Capítulo 146. El destino. En algún lugar subterráneo. ¿Qué pasó? Obito gritó, sobresaltado. Deberías darte prisa, tus amigos están en problemas. Cesto Blanco dijo con fingida preocupación, esa chica Rin y el chico Kakashi de los que sigues hablando mientras duermes. Parece que fueron emboscados mientras estaban en una misión, y están en una situación realmente difícil. El viejo Uchiha que descansaba observó en silencio la reacción del niño. Los ojos de Obito se abrieron al escuchar la noticia, y sin esperar ningún tipo de aprobación de Madara, corrió hacia la salida de la cueva, agarrando una capa oscura al salir mientras cubría la extraña sustancia blanca que había estado cubriendo su cuerpo y curándolo. Después de ser emboscados, Kakashi y sus compañeros de equipo se tomaron el tiempo que pudieron para planificar un rescate, y todos estaban de acuerdo en reducirla. Al igual que su padre Sakumo, no abandonaría a un camarada. Pero tenían que actuar lo más rápido posible. Si Rin entraba en Kirigakure, rescatarla sería imposible. Se movieron con prisa, logrando rastrear al grupo más grande, pero extrañamente no habían estado tratando de regresar a su aldea, sino que se estaban moviendo hacia Konoha. Muévete mocoso antes de que llegues, las palabras del chunin que llevaba a Rin fueron interrumpidas, mientras se derrumbaba en el suelo. Encaramado en su cuello por un momento estaba Kakashi, llevando un tanto. El rostro del niño estaba oscuro y nublado por una rabia silenciosa. No perderé a otro compañero de equipo, otro amigo, ya perdimos a Obito, luego la mitad de nuestro equipo fue aniquilado. Esto no quedará sin retribución. El resto del escuadrón de Kakashi se lanzó hacia adelante junto a él, y aunque esperaban que la pelea fuera difícil, no habían anticipado lo superados que estaban. La emboscada anterior dentro de la niebla de dispersión de chakra ocultó su fuerza, pero ahora podían decir que se enfrentaban a casi 50 shinobi. Inmediatamente, un shinobi Kiri reapareció detrás de una kunoichi hoja, la sanadora del escuadrón, y la cortó. La mente de Kakashi volvió a la imagen del cuerpo magullado y ensangrentado de Obito, pero el chico de cabello blanco solo pudo apretar los dientes y concentrarse en la pelea frente a él, mientras dos Jonin se acercaban a él y a Rin, que yacía débil en el suelo detrás de él. ¿Qué pasa? Pensó, mientras abría lentamente los ojos. Su cuerpo estaba débil y su voz estaba rota, pero cuando vio lo que estaba sucediendo a su alrededor, sus ojos se abrieron y el pánico golpeó su rostro. El último recuerdo que tuvo fue que la mitad de su equipo fue aniquilado por un ataque enemigo. Y débiles imágenes de una olla y algo sellado en su estómago. Ahora veía al resto de ellos junto a Kakashi luchando por sus vidas. Uno por uno, cayeron, sucumbiendo a los ataques de Kiri, solo Kakashi permaneció luchando desesperadamente para salvar a su amigo, ya que ahora se enfrentaba a múltiples Jonin. ¿Realmente los subestimamos? Todo esto es culpa mía, los hice correr sin un plan. Kakashi, me persiguen, dijo Rin aturdida, apoyándose. Rin, gritó Kakashi, quédate detrás de mí, no sacaré de aquí. Déjame, Kakashi, solo te vas a lastimar, o peor.
Yo soy su plan. Vete. Las lágrimas corrieron por el rostro de Rin. Kakashi se giró brevemente para dirigirse a ella, solo para ver a su amigo más cercano restante llorando para que escapara y la dejara en manos del enemigo. De repente, recordó el talismán que Katsuro le había dado antes de la misión. Usa esto si me necesitas. Katsuro había dicho. Agarrando el objeto, Kakashi puso su chakra en él con la esperanza de que su gran maestro pudiera cruzar la distancia imposible y un océano entero. Sin embargo, Kakashi sabía que para cuando llegara Katsuro sería demasiado tarde. Sabía por proximidad con sus únicos usuarios que a esa distancia, Flying Raijin necesitaba teletransportarse entre reles. Chidori. Cuando Kakashi pasó por otro ataque y derribó al enemigo, el jutsu cubrió su espada para cortar carne y huesos como mantequilla. Había derribado a varios shinobi mientras estaba rodeado, la destreza visual de su Sharingan lo ayudaba a esquivar los ataques desde todos los ángulos. Pero no podía suceder para siempre. No podía protegerse a sí mismo y a Rin contra estas probabilidades. Solo quedan 6, pero no podré retenerlos yo solo, todos los demás, no puedo estar pensando así ahora, Rin necesita que la proteja, se lo prometía Obito. Su pánico y su situación significaban que, aparte de sobrevivir, no pensaba en nada más, porque si estaba en un estado normal, se preguntaría qué pasó con tantos de los Shinobi Kiri. Incluso con los ataques de todo su equipo, poco menos de 50 no se podía reducir a solo 6. Al menos 10 habían desaparecido. Sus pensamientos estaban dispersos, llenos de motivación mientras su cuerpo continuaba trabajando en piloto automático. Instintivamente, Kakashi levantó el Chidori formado en su mano opuesta mientras usaba su espada para bloquear a Kunai, y el torpe enemigo Chunin que se acercaba, sorprendido por el jutsu, de repente trató de retroceder, pero Kakashi se lanzó hacia adelante. 5 me quedan, yo solo. Los ojos de Kakashi se abrieron y su cuerpo se detuvo horrorizado. De pie frente a él con un agujero sangriento en el estómago no estaba el enemigo. En cambio, era el que le había prometido a su amigo muerto proteger con su vida. Rin. Kakashi gritó. Sus manos no se movían, ya que estaba paralizado por la conmoción. Está bien, Kakashi, tosió Rin, la sangre brotaba de su boca, sálvate. Conviértete en un gran shinobi como dijo Obito. Ambos te estaremos esperando. El cuerpo de la niña se aflojó y le dio un último abrazo a Kakashi, antes de que sus ojos se alejaran y los latidos de su corazón se detuvieran. Kakashi, incapaz de comprender lo que acababa de suceder, tembló mientras las lágrimas brotaban de sus ojos, como si olvidara que estaba en una pelea. Ahora, el dolor de Obito y Rin juntos, así como de sus compañeros de equipo muertos, volvió a inundarlo, ahogándolo en vergüenza, culpa y dolor. Su sangre fluyó por su brazo, su calor contrastaba con el frío de la lluvia. Incluso cuando el Chunin corrió hacia él una vez más, se quedó allí como si estuviera congelado. Desde el lado. Rin, Kakashi. Esos pensamientos se repetían en su mente mientras se dirigía hacia ellos siguiendo los rastros de la batalla. Se enfrentó a cualquiera que se interpusiera en su camino, utilizando instintivamente el nuevo poder que se le había otorgado. Su preocupación enmascaraba incluso el repentino aumento de poder que estaba experimentando actualmente. Luego, a través del follaje, los vio. Kakashi peleando con Rin a su espalda rodeado de varios Shinobi Kiri. Pero justo cuando llegó el alivio y antes de que pudiera salir corriendo para ayudarlos, vio a Kakashi formar su característico Chidori y vio a Rin empalarse en él. No, Kakashi, no podías. Obito cayó de rodillas, las lágrimas corrían lentamente por su rostro. Vio la mano de Kakashi atravesando el estómago de su último compañero de equipo y mejor amigo, la chica que Obito había tratado tan desesperadamente de conquistar. Y antes de que Obito pudiera decir algo más, Rin se quedó inerte. El cuerpo fortalecido de Obito se sintió débil cuando se derrumbó de rodillas. Sin que ellos lo supieran, el puro dolor que los recorría a ambos había llevado a que sus ojos giraran rápidamente y despertaran al legendario Mangekyo. Justo detrás de él, escondido en el suelo vigilándolo, Setsu vio cómo se desarrollaba la escena. Perfecto, eso fue mejor de lo que podríamos haber imaginado. Es como dijo Lord Madara, las luces más brillantes cuando se apagan dan paso a las oscuridades más profundas. Todo ha ido muy bien, entonces, ¿por qué siento esta sensación de inquietud? En ese momento, como una respuesta a su pensamiento, una enorme presencia barrió el campo, haciendo que el aire a su alrededor se espesara. Frente a Kakashi, estaba un Senju Katsuro de aspecto tormentoso, solemne y furioso con su túnica Senju. No estaba vestido para eso, pero parecía listo para la guerra. Los uniformes de Kiri que rodeaban a uno de sus discípulos le hicieron ver rojo.
Había sido indulgente con ellos, comprensivo. Pero parece que había sido demasiado amable. Pero captó la presencia de lo mismo en la batalla final hace unos meses, e instantáneamente sus ojos se abrieron entre los árboles. Y a través de la oscuridad, podría haber jurado que vio el brillo de unos ojos rojos. Capítulo 147. Inevitable. El instinto inmediato de Katsuro fue correr hacia adelante, empujar su chakra fuera de sus puntos para llegar a ese lugar en una instancia. Pero la escena detrás de él lo detuvo. Rin estaba flácida, sostenida solo por el brazo de Kakashi, mientras sus brazos parecían tratar de alcanzarlo incluso en debilidad. Kakashi tenía los ojos muy abiertos, congelado por pura conmoción e incredulidad. El Chunin que había estado corriendo hacia Kakashi instantáneamente se detuvo cuando Katsuro se teletransportó. Sus instintos como shinobi le gritaron que no se moviera, y se quedó tan congelado como Kakashi, pero por diferentes razones. Incluso cuando Katsuro le dio la espalda, agachándose junto a la chica, no se atrevió a moverse. Katsuro, al ver la gravedad de la situación, no perdió el tiempo y, después de una evaluación rápida, se veía mal, mortal. Incluso si no lo pensó conscientemente, el pensamiento pasó por su mente. ¿Ya es demasiado tarde? Tal situación parecía imposible, pero estaría condenado si al menos no lo intentaba. Esta chica era alguien a quien veía a menudo y ayudaba personalmente con su ninjutsu y yo de vez en cuando, la veía como la querida amiga de Kakashi, como Obito que se había abierto camino en su corazón cerrado, e incluso su futura pareja. Con una mirada a Kakashi, Katsuro formó un clon de sombra antes de extraer cuidadosamente a Rin y ponerla en una posición de carga nupcial mientras la curaba simultáneamente. En el momento en que se tomó su tiempo para tener cuidado, su clon se disparó hacia los árboles y la oscuridad. Unos momentos antes. El escondido Setsu miró a Obito, que todavía estaba afligido y conmocionado, su rostro apenas cambió cuando apareció uno de los hombres a los que más admiraba. Pero cuando esos ojos verdes atravesaron directamente su escondite, Setsu entró en pánico. Su llegada ya había cambiado las cosas, y como el hombre que era el mayor obstáculo para sus planes, Setsu estaba en alerta máxima. Tan pronto como esa ola de breve intención asesina los inundó, se estremecieron bajo su gran masa. Era como un tsunami, reflejando el océano de sangre que Katsuro había derramado. Puso en vergüenza incluso a la era de los estados en guerra. Pero cuando se volvió, el Setsu se encontró capaz de moverse de nuevo, finalmente sacudiéndose la presión, y rápidamente se levantó junto a Obito para alejarlo. Obligó a Obito a moverse con otros Setsu que venían a alejarlo a la fuerza. Pero cuando se dio la vuelta, vio al clon de la sombra de Katsuro encima de él, y antes de que pudiera darle sentido a algo, su mano se aferró a su cuello mientras se elevaba en el aire, colgando impotente. El clon de la sombra miró a la extraña pero familiar cosa blanca de cabello verde, antes de mirar más allá de ella cuando vio la capa negra de una figura que se alejaba rápidamente con más seres blancos extraños. Pero antes de que pudiera hacer algo, el clon que había estado sosteniendo creció. Como una monstruosidad viviente, burbujeó en una carne blanca que se retorcía amenazando con consumirlo, lo que hizo que el clon lo soltara. Cuando se cayó, instantáneamente se hundió en el suelo tan rápido como pudo. Y para cuando el clon miró una vez más al grupo que huía, habían desaparecido. Sus técnicas de sigilo eran de primera categoría, y parecían ser capaces de mezclarse con la naturaleza misma, incluso esa figura encapuchada daba un ambiente similar. Pero extrañamente, el clon no parecía demasiado molesto y no intentó lidiar con el Setsu blanco mientras se hundía a pesar de poder ser el clon del shinobi vivo más rápido. En cambio, el clon se dio la vuelta con calma y su propia intención asesina se emitió en oleadas una vez más. Transmitía la ira que Katsuro estaba sintiendo al ver a su gente muerta y herida entre los shinobi Kiri. Había sido comprensivo, incluso agradable, y así es como le pagaron. Se aseguraría de que los involucrados pagaran, pensó todo el mundo mientras miraba brevemente hacia dónde había escapado el Setsu. Cuando el clon se dio la vuelta una vez más, el relámpago parpadeante apareció sobre su cuerpo sin señas con las manos, y trató con los enemigos restantes como si fueran meras tareas por hacer. Incluso tomar prisionero a un Jonin era simple, simplemente requería un pensamiento adicional. Mientras tanto, el Katsuro original se había teletransportado de regreso con Rin, dejando solo a Kakashi y al clon. La distancia era incluso mayor de lo esperado, ya que Katsuro tuvo que usar relés entre el punto más delgado del mar para cruzarlo con el Raijin volador, lo que inevitablemente lo obligó a subir más. Teletransportarse tan lejos solo consigo mismo fue un desafío, pero agregar otros grupos como Rin o Kakashi lo habría hecho mucho más difícil, incluso para sus vastas reservas.
Como tal, considerando que Rin estaba en un punto crítico y el tiempo era precioso, se movió tan pronto como la recogió sin siquiera esperar a Kakashi, teniendo fe en que podía cuidarse solo con su clon. Katsuro se teletransportó a cada marca tan pronto como pudo, haciendo que el escenario cambiara enormemente a cada momento. En cuestión de segundos estaban de regreso y en el hospital de Konoha. Fue una escena similar al incidente de Colmillo Blanco no hace mucho tiempo, pero esta vez se veía mucho más grave. Como en ese entonces, pronto Tsunade se unió a él a toda prisa mientras ambos trabajaban como podían. Pero esta vez, se les unió la joven Shizune, la propia aprendiz de Tsunade que demostró ser una valiosa mano amiga. Esta chica era como otro de sus hijos, al igual que los niños del clan. La veían a menudo con lo mucho que Minato, Kakashi y Kushina estaban alrededor del complejo de Senju. Y verla acostada en la mesa de operaciones en ese estado fue surrealista. El agujero la atravesó limpiamente, tal era el poder penetrante del Chidori. Sus dos pulmones estaban muy dañados, muchas venas y arterias principales estaban destruidas e incluso una gran parte de su corazón fue extirpada. Había pasado menos de un minuto desde su lesión, pero en este punto Rin debería haber estado muerta. Pero no lo estaba y pronto la razón se hizo obvia. Se había convertido en una Jinchuriki, probablemente de las tres colas como dedujo Katsuro. Cuando ese hecho salió a la luz, también dedujo cuál debía haber sido el plan de esos shinobis Kiri. Y su ira regresó como una marea, su chakra irritó y sacudió involuntariamente la habitación. La mirada comprensiva de Tsunade y su propia razón de ser regresaron mientras se recomponía una vez más para concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Respiró hondo y evaluó la situación. Tal como estaba, incluso con la vitalidad de un Jinchuriki y su ayuda, Rin moriría en minutos. Pero Iryo Ninjutsu no podía hacer milagros. Incluso como el 2, no 3, mejor shinobi médico del mundo, no podían simplemente reformar su corazón, pulmones y todo lo demás de la nada en cuestión de minutos. Bajo tal lesión, incluso Katsuro con su físico imposible y su factor de curación morirían, tal vez solo Tsunade con su técnica de renacimiento de la creación podría sobrevivir a esto. Pero incluso si Rin probablemente estaba calificada para aprenderlo, Tsuande aún no había llegado a enseñarle. Con tan poco tiempo y sus opciones disminuyendo, parecía inevitable. Capítulo 148. Batería curativa. Físicamente siguieron intentándolo, pero en sus mentes estaban a punto de darse por vencidos. Katsuro continuó su trabajo en piloto automático mientras ninguno de ellos hablaba, continuando su curación sin palabras. Sabían que cualquier otra discusión sería inútil, pero el silencio podría ayudar a idear un escenario. Su mente se aceleró como lo hicieron sus manos, y finalmente volvieron a caer en una cosa. Las tres colas. Rin ahora era una Jinchuriki, era la causa de su situación, pero también era la única razón por la que todavía estaba viva. Una persona normal habría muerto hace mucho tiempo, y lo que la diferenciaba era su condición de Jinchuriki, y por lo tanto Katsuro se centró en ello. Su mente voló, dando cuenta de todo lo que había aprendido sobre las bestias con cola durante sus peleas contra ellas, y teniendo como hermana a la anfitriona de las 9 colas. Las bestias con cola eran esencialmente baterías de chakra a las que se les daba forma, pero sus anfitriones a menudo ganaban mayor vitalidad y fuerza, más aún cuando se formaban las capas de chakra. Fue esta comprensión la que dio paso a la esperanza. Vitalidad, el chakra ayuda al factor de curación del Jinchuriki, casi funcionando como la técnica de la palma mística. Pero su chakra es mucho más que incluso las lesiones graves se convierten en nada. ¿Y si puedo perfeccionar eso? ¿Qué pasa si puedo aprovechar las reservas de las tres colas para que incluso esta herida pueda curarse? Rin puede ser salvado. Sí, eso es todo. El camino había sido encontrado, todo lo que quedaba para recorrerlo. Pero, en los meros momentos que tenían, necesitarían crear una técnica no solo para aprovechar el chakra de las tres colas, sino también para controlarlo y usarlo ellos mismos para sus propósitos. Katsuro inmediatamente transmitió su idea. Tsuna, necesitamos usar las tres colas. Con tan pequeñas palabras, Tsunade se dio cuenta de inmediato, con los ojos muy abiertos. Sabía lo difícil que sería, pero también el hecho de que si había alguien que podía hacerlo, serían ellos. Shizune, vamos a necesitar que te asegures de que Rin se estabilice durante todo el proceso y, en el medio, vamos a intentar algo. Shizune, cansada y cansada, asintió con determinación. No tenía idea de lo que estaban hablando, pero su maestro le había asignado una tarea y ella se concentró en ella.
Una tarea tan imposible no podía ser completada solo por Iryo Ninjutsu, no, la adición de la bestia con cola significaba que la herramienta de Fuinjutsu sería igual de necesaria. Katsuro deshizo el tosco sello de Kiri, antes de reemplazarlo por uno propio, una variación del sello de los 4 símbolos. Luego lo controló intrincadamente, permitiendo que el chakra de las 3 colas se derramara. Inmediatamente, una capa de chakra roja se formó alrededor de la inconsciente Rin, lo que hizo que su factor regenerativo se acelerara. Katsuro abrió más del sello de manera controlada, hasta que 2 colas rojas se balanceaban detrás de ella, más y las 3 colas se liberaban. Quizás para otros Jinchuriki, esto solo puede haber sido suficiente. Pero desafortunadamente, las 3 colas eran una de las bestias de cola más débil con menos chakra y tampoco eran particularmente conocidas por su vitalidad. Lo que habían hecho hasta ahora era ayudar, pero no lo lograrían. Rin todavía se estaba muriendo, su cuerpo y sus órganos principales se estaban apagando. Necesitaban mucho más chakra, tanto como pudieran obtener, y necesitaban poder controlarlo ellos mismos. Era un riesgo, cualquier movimiento en falso desataría las 3 colas sobre Konoha tal como lo habría sido el plan Kiri, pero era un riesgo que tomarían. Tsunade y Katsuro tuvieron un rápido intercambio de conversación. Tsunade planteó la idea de canalizar el chakra de las 3 colas a través de ellos mismos usando sellos. Si se hace correctamente, les permitiría aprovechar sus verdaderas reservas sin liberarlas y, al mismo tiempo, les permitiría concentrarse en donde se usaría. Tendría que hacerse rápidamente, absorber el chakra de una entidad extraña era lo suficientemente peligroso, pero el de una bestia con cola era como un océano. Literalmente podría freír sus caminos desde el interior, incluso con los sellos para ayudarlos. A pesar de la insistencia de Tsunade, Katsuro quería prohibirle que ayudara. Tenía mucho más chakra que cualquier shinobi normal y, por lo tanto, sus caminos estarían más acostumbrados a grandes cantidades de chakra. Serían más resistentes y resistirían la inmensa presión. Pero la obstinada determinación y persuasión de Tsunade sobre su control de chakra de élite finalmente lo convenció. Su ayuda, especialmente con el ninjutsu de Iryo, sería valiosa, pero Katsuro se aseguraría de que él se llevara la peor parte de la carga. Con prisa, Katsuro colocó sus sellos, hasta que él y Tsunade sostuvieron sus manos sobre el estómago de Rin y la otra sobre su enorme herida abierta. Con un movimiento de cabeza, comenzó el proceso activando los sellos, e inmediatamente el tsunami de chakra rugió en ambos. El chakra de la bestia con cola era agresivo y masivo, atravesando sus cuerpos y tratando de destruir las paredes de sus caminos mientras los identificaban como extraños. Se sentía como si el magma hirviente corriera por sus cuerpos, el dolor era tan inmenso que mostraban reacciones visibles y hacían gruñidos de dolor. Estas eran personas que podían perder extremidades sin cuidado, tal reacción mostraba lo malo que era. Y a pesar de este dolor, tuvieron que concentrarse en controlar el chakra y convertirlo en Iryo Ninjutsu para ayudar a la curación. Pero estaba funcionando, el chakra rojo se derramó como un río teñido con el verde del jutsu médico controlado por Tsunade y Katsuro, y rápidamente la herida de Rin se estaba cerrando. Pero cerrar la herida no sería suficiente, el resto de su cuerpo ya había comenzado a apagarse y el chakra también necesitaría curar el resto. Cuando la herida en el pecho de Rin estaba casi cerrada, Katsuro interrumpió decisivamente a Tsunade del procedimiento al ver sus ojos vidriosos y su aliento jadeante. Tenía un dolor inmenso y, como su esposo, lo asumiría. Ahora, tomando toda la fuerza, la mente de Katsuro estaba nublada, su único pensamiento coherente singular era seguir canalizando el chakra hacia Rin. Tsunade cayó hacia atrás exhausta cuando Shizune la atrapó antes de que cayera. Shizune estaba en pura incredulidad por lo que estaba sucediendo, y mucho menos por la tasa de curación, nunca antes había visto una bestia con cola o subchakra. Increíble, jadeó Shizune. Tsunade y Shizune siguieron mirando, viendo que el color volvía a la cara de Rin, mientras rápidamente se aseguraban de que hubiera suficiente sangre para compensar lo que había perdido. Cuando parecía estar completando, vieron a Katsuro luchar visiblemente más, su cuerpo incluso temblaba. Pero solo pudieron aguantar con esperanza. En un momento, incluso vieron lo que parecían ser las 3 colas, su imagen formándose en el chakra hasta que de repente Katsuro se detuvo, abriendo los ojos. Con respiraciones dificultosas, habló. Rápido, el chakra de las 3 colas se ha agotado, podemos hacer el resto nosotros mismos. Tsunade y Shizune se movieron rápidamente, dejando que la sangre donada fluyera hacia Rin mientras se aseguraban de que todo estuviera bien. Había sido sanada, pero su cuerpo estaba severamente drenado.
Estaba notablemente más delgada y mostraba signos de deshidratación. Estaba claro que su cuerpo había sido empujado al límite, cualquier nutriente se había agotado ya que estaba sobrecargado de trabajo. Estaría postrada en cama durante un tiempo considerable, y era comprensible. Rin había estado casi muerta y fue devuelta a la fuerza a los vivos. Su cuerpo se vio obligado a hacer hazañas que nunca podría haber esperado. Cuando Tsunade y Shizune se hicieron cargo, Katsuro se tomó el tiempo para pensar. Eso estuvo cerca, el chakra de las tres colas se agotó justo al final a pesar de que era mucho. Extraje todo, y estoy bastante seguro de que ahora está muerto. No debería haber estado tan cerca, usamos su chakra de manera tan ineficiente. Tuvimos suerte de que no luchara mucho. Probablemente sabía que iba a morir de cualquier manera, pero aún así, de alguna manera tuve la sensación de que quería que ella viviera, quizás haya más en las bestias con cola de lo que sé. Capítulo 149. Reliquia de una era antigua. Rin se había estabilizado, pero su cuerpo había sido empujado al borde de la vida o la muerte, solo unas horas más tarde se despertaría. En ese momento, Tsunade y Katsuro tuvieron que recibir su propio tratamiento. El procedimiento experimental había dañado sus entrañas y su red de chakras tan a fondo que usar chakra de maneras que se habían convertido en una segunda naturaleza era muy difícil y doloroso. Esto significaba que no podían curarse a sí mismos y tenían que buscar ayuda de más médicos en el hospital junto a Shizune. Sin embargo, mientras usaba sus sentidos para explorar los cambios, Katsuro impidió que se curaran a sí mismo y a Shizune por completo. Una vez que los ayudaron, Katsuro descubrió que con su alto factor regenerativo, sus vías de chakra se estaban reparando naturalmente, pero estaban regresando más fuertes, más anchas y más resistentes. Teóricamente, esto significaría que podría tener una mayor producción, podría usar más chakra e incluso podría conducir a un aumento en sus ya enormes pero estancadas reservas. Pero, continuar el proceso de curación artificialmente eliminaría este beneficio y solo podría devolverlos a su estado anterior. También fue por esta razón que el ninjutsu Iryo no se usó para recuperarse del entrenamiento. El beneficio positivo inesperado fue bienvenido, y aunque inhibiría su uso de chakra por un corto periodo de tiempo, valdría la pena. A Katsuro le tomaría mucho menos tiempo, pero aún así era consciente de que Kakashi todavía estaba en Kiri. El chico estaba indudablemente preocupado, pero probablemente todavía estaba presionando para asegurar al prisionero que su clon había descubierto, etc. Unas horas más tarde, el ritmo cardíaco de Rin se estabilizó y su respiración fue menos difícil y después de un tiempo sus ojos se abrieron lentamente. ¿Dónde, señor Katsuro? ¿Lady Tsunade? ¿Lady Shizune? Pensé que estaba muerta, tosió. Clary usando el poder de las tres colas la había agotado, incluso si le había salvado la vida. Tranquilo ahora, chico, acabas de regresar del borde de la muerte, recuerda, advirtió Katsuro. Recuerdo que me llevaron a un bosque donde una bestia con cola estaba cautiva frente a mí, luego me desperté y vi a Kakashi peleando. ¿Cómo sigo vivo? Ya no siento las tres colas en mí. Los pensamientos de Rin vinieron a ella de una vez, dándole dolor de cabeza, pero Shizune empujó suavemente su cabeza hacia abajo contra la camilla. Así que sabes que la niebla selló las tres colas en ti. En cuanto a por qué, no lo sabemos, pero lo más probable es que lo liberara en la aldea de la hoja para causar estragos después de que te rescatáramos. Independientemente de si el plan fue diseñado por Kirigakure, o por un ninja rebelde de su aldea, la niebla pagará un alto precio, dijo Katsuro tormentosamente. Tsunade, al darse cuenta de la ira de su esposo, rápidamente se hizo cargo. Rin, usamos el chakra y la fuerza vital de las tres colas para salvarte. La herida que sufriste del Chidori abrió un enorme agujero directamente a través de tu cuerpo. Incluso con el aprovechamiento del poder de las tres colas, estuvo muy cerca. Si hubieras muerto más tarde. Ya veo, eso explica por qué puedo sentir que las tres colas ya no están dentro de mí. Las lágrimas corrían por el rostro de la niña, lamento preocuparlos a todos. Arriesgas tu vida por tus amigos. Incluso si estaba garantizado la muerte y la imprudencia, te sacrificaste para salvar a otros. Fuiste increíblemente valiente y desinteresado. Tsunade sonrió mientras Katsuro continuaba elogiándola y amonestándola. ¿Dónde está Kakashi? Rin preguntó débilmente con lágrimas aún en los ojos. Todavía debería estar con mi clon de sombra, probablemente manteniéndose enfocado en el objetivo mientras su corazón está lleno de preocupación. Iré a buscarlo una vez que me haya recuperado, pero cuando regrese, espero que lo cuides. Ya ha sufrido demasiado, al igual que tú. Rin asintió con firmeza, las lágrimas ahora corrían por sus mejillas una vez más.
Los tres salieron de la habitación, permitiendo que Rin descansara y su familia se sentara a su lado mientras ella lo hacía. Ahora, sin la presión de un límite de tiempo autoritario, podían especular y pensar libremente. Katsuro pensó en voz alta. Me confunde. No pueden ser tan estúpidos, y desde la reunión quedó claro que la paz era lo que ellos también querían. Entonces, ¿por qué romperían el pacto tan rápido? Tsunade se preguntó. Se siente extraño, tal vez alguna facción marginal que usó la vergüenza de la rendición para obligarlos a volver a la lucha. Independientemente de si los superiores lo sabían o no, tendrán que asumir la responsabilidad. Dijo Katsuro, volviéndose hacia Tsunade y Shizune mientras miraba hacia la habitación de Rin. Me aseguraré de ello. Cuando Tsunade y Shizune se fueron a ayudar en otro lugar del hospital, Katsuro pensó para sí mismo. Incluso con su estructura de poder fracturada, una aldea tan militante que tiene tales problemas es extraña. Se siente, procesamiento de datos. Y luego está ese humanoide blanco una vez más, con este incidente se confirma que no tiene nada que ver con Iwa, y probablemente no con ningún otro pueblo. Hay otro poder en juego aquí. Ese individuo encapuchado. Puedo decir que era un hombre, y su presencia también se sentía algo familiar, como la de un niño, el momento es demasiado casual. El enemigo oculto es más peligroso que el que ya conozco. Esta facción oculta es mi máxima prioridad, solo unas pocas horas más y mis preguntas serán respondidas. ¿Qué mejor manera que ir directamente a la fuente? En otra parte. Un Zetsu blanco algo asustado entregó su informe al hombre sentado en la silla con forma de trono. Solo que esta vez la enorme estatua que solía estar detrás del anciano ya no estaba allí, y el hombre mismo parecía aún más viejo y pálido que antes. Estaba claro que la muerte venía por él y ya no había nada que la retrasara. El reemplazo de Madara, 3 tomó el Sharingan, se arremolinó mientras se enfocaban en el Zetsu, quien contó su historia de escape con triunfo. Incluso tan débil como era, su destreza visual e intuición seguían siendo evidentes. Sabía que por lo que escuchó de las hazañas del hombre, no había forma de que un Zetsu normal con el poder de un Chunin pudiera escapar del dios moderno de Shinobi. Los ojos rojos de Madara enlataron el cuerpo blanco de Zetsu y finalmente encontraron lo que estaba buscando. Escondidas en la parte posterior de su cuello había algunas focas tenues. Desde su tiempo luchando contra Tobirama Senju y los Uzumaki, Madara podía decir que ya estaban comprometidos. Incluso si tuviera el movimiento Zetsu ahora, si estuviera en lo cierto, Katsuro ya se habría dado cuenta de cuánto tiempo había permanecido allí el Zetsu y ya se convertiría en un lugar de interés. Sin embargo, en lugar de quizás miedo o preocupación, una sonrisa apareció en su rostro. La parte de su plan que siempre había odiado era morir normalmente, naturalmente de vejez. En su corazón, Madara era un guerrero, y si iba a morir, deseaba morir como tal. Con eso en mente, Madara habló con el Zetsu blanco principal y el Zetsu negro, entregando sus órdenes y discursos finales. Llamó a Obito también, usando la oscuridad que ahora se había formado en su corazón para convencer al chico de su plan del ojo de la luna. Le habló del santuario Naka, su plan y su esperanza de verdadera paz. Un mundo donde el niño podría tener a su amada Rin de vuelta y con vida. Afortunadamente, salió según lo planeado. El niño ahora estaba mucho más agradable ahora que su luz se había apagado. Madara hubiera preferido quedarse con él un poco más para persuasión, pero esa ya no era una opción. Muy pronto, al darse cuenta de que el tiempo se estaba acabando, rápidamente envió a Obito con el Zetsu mientras abandonaban el lugar para no exponerse. Madara le había dicho a Obito que había llegado su momento, pero omitió la razón. Ya podía decir que Obito sostenía a Katsuro en un pedestal tan alto que no podía ser tocado, si lo presentaban como enemigo tan pronto, podría aplastar su voluntad y, posteriormente, el plan incluso antes de que comenzara. Mientras se resolvían las cosas finales, una paz tranquila se apoderó de la ubicación subterránea. Solo Madara quedó a la intemperie, con un par de Zetsu escondiéndose tanto como pudieron incluso con el Zetsu negro. Su propósito era asegurarse de que su cuerpo pudiera ser recuperado y no cayera en manos de Katsuro. Como mínimo, asegurarían su ADN para la última parte del plan. Así esperó Madara. Esperó su muerte con los brazos abiertos, con la esperanza de ver por sí mismo al hombre que estaba en la cima de esta nueva era, un lugar donde él mismo había estado una vez. Capítulo 150. Rompecielos. Como Madara había anticipado, el plan de Katsuro había funcionado. Su clon, mientras se quedaba con Kakashi, se había centrado en el sello de rastreo que se había colocado en el Zetsu blanco. Había revelado un lugar donde parecía quedarse incluso ahora.
Varias horas más tarde, el clon, sin darse cuenta de lo que le sucedió al original, contempló el destino de Rin mientras miraba a Kakashi distraídamente, continuando recogiendo los cuerpos de sus camaradas con cuidado. No debería pasar mucho tiempo ahora. Como si fuera una señal, el original se teletransportó hacia ellos, entregando un breve asentimiento de agradecimiento que le indicó al clon que se despidiera y transfiriera su conocimiento. El clon no tenía suficiente chakra para cruzar toda la distancia con Kakashi y, en cambio, se quedó con él según lo previsto en caso de cualquier peligro posterior. Kakashi notó la interacción al instante. ¿Es Rin? Kakashi se sobresaltó, temblando. Ella está absolutamente bien. De hecho, se recuperará por completo. Ella solo está descansando en el hospital, pero sabe, Katsuro sonrió. Inesperadamente, Kakashi corrió hacia el patriarca Senju, abrazándolo con fuerza, las lágrimas corrían por su rostro. Gracias, susurró. El destino había sido increíblemente afortunado para Kakashi y su compañero de equipo. Después de perder a Obito, el peso de su muerte pesaba sobre Kakashi, como una roca inquebrantable. Si Rin hubiera muerto, todo el espíritu del niño se habría desmoronado junto con su creencia en ser un shinobi honorable. En su mente, Kakashi juró que nunca permitiría que tal evento volviera a suceder. Nunca rompería su promesa a Obito. Finalmente, después de un tiempo, soltó a Katsuro y dio un paso atrás. Rápidamente informó lo que habían hecho, entregándole pergaminos y mostrándole dónde se alojaba su prisionero Kiri. El hombre estaba inconsciente, pero bastante ileso. Estaba atado con huevo de steel y se le colocaron sellos inhibidores de chakra. Pronto, Katsuro los teletransportó a ambos de regreso, usando cada punto de relevo como antes. Pero esta vez tomó aún más chakra. Incluso con sus caminos ahora fortalecidos, llevar a dos personas por una distancia tan grande lo agotó considerablemente y, además, los eventos del día lo dejaron fatigado. Tan pronto como regresaron, Kakashi instantáneamente se dirigió al hospital para encontrarse con Rin. Su estado era un recordatorio de lo que había pasado, pero él estaba feliz de verla viva, abrazándola íntima y cuidadosamente de una manera que había evitado desde la muerte de Obito. Katsuro, por otro lado, entregó a su prisionero al departamento de tortura e interrogatorio que actualmente estaba dirigido por el jefe del clan Yamanaka. Con su especialización en ninjutsu, incluso con el conocimiento limitado que Kiri Honin podría tener, proporcionaría mucha más información. Los Jonin casi nunca fueron capturados vivos de esta manera, por lo general no era posible considerando su fuerza. E incluso si lo fueran, a menudo muchos elegirían la muerte antes de verse capturados. Desafortunadamente, este Jonin en particular no tenía la capacidad de elegir. Katsuro esperó mientras continuaba con el informe mientras continuaba recuperándose. Teletransportarse de nuevo consumiría aún más chakra, y tenía la sensación de que su enemigo no sería simple. Otro factor determinante fue su necesidad de saber qué había empujado a Kiri a esto. Su ira había pasado a un segundo plano, pero todavía estaba allí, esperando ser desatada. Unas horas más tarde, finalmente recibió la información que había estado esperando. Pero solo hizo más para confundirlo. Los recuerdos que habían extraído mostraban que la orden del ataque no provenía directamente del organismo autorizado de la aldea. En cambio, provino de una facción marginal compuesta principalmente por figuras que utilizaron las luchas internas de la aldea para explotar la disidencia del tratado. Katsuro había esperado que tal vez fuera el líder del clan Kaguya, como un clan conocido por su sed de sangre, en su lugar eran ciertos ancianos y Jonin en altos cargos, que probablemente eran leales a Mizukage. El pequeño grupo radical lo había tomado en sus propias manos, dando órdenes sin el conocimiento de la facción del clan y otros funcionarios, que obligarían a Kiri a volver a la lucha o lograr represalias contra Konoha. Katsuro se aseguraría de que pagarían, incluso si esta revelación mostraba que no era la aldea en su conjunto, seguían siendo responsables de lo que sucedió bajo su bandera. Pero por ahora, eso se pondría en un segundo plano, ahora mismo tenía un lugar donde estar. Y así partió, en el mismo Senju Yukata ahora con su espada modificada en su nueva vaina en su mano izquierda. Los herreros de Kiri aprovecharon la oportunidad para trabajar en la legendaria espada hecha por sus antepasados con calma, la oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar. Incluso si los superiores de Kiri les habían advertido que fueran lo más difíciles posible para trabajar y que no revelaran ningún secreto mientras hacían lo mínimo, esa oportunidad no se presentó dos veces. Trabajaron en la espada bajo las instrucciones de Katsuro, con su reputación asegurando que siguieran sus palabras, y bajo la vista de muchos herreros en todo Konoha, principalmente de Senju Yatake, mostraron sus habilidades.
La demostración por sí sola proporcionó innumerables ideas y consejos para estos herreros, mostrando cuán amplia era la brecha. A pesar de que fue solo una reforja, cuchillas tan legendarias como la Kiba fue un proceso difícil que tomó días, incluso semanas. Tenían que asegurarse de mantener sus habilidades mientras lo formaban a la imagen de la katana que Katsuro prefería. A diferencia de la mayoría, si no de todos los demás shinobi que preferían tantos ochokutos más rectos, Katsuro siempre había preferido una katana más larga y curva. Su poder de corte era mayor, pero era más largo. Afortunadamente, Katsuro era mucho más alto que la mayoría de los shinobi con 6'3" y por lo tanto funcionó, y podía usarlo con una sola mano, lo que significaba que no interrumpiría su ninjutsu. Pero la cantidad de metal de ambas hojas Kiba significaba que formar una katana a partir de ellas era imposible, en cambio, era más largo, más ancho y más pesado creando lo que se inclinaba hacia un uchigatana. A medida que se completaba, creó una hoja para dormir que resumaba poder, cuando Katsuro la levantó, la hoja era aún más alta que él. Desde sus pies, llegaba hasta por encima de su cintura, mostrando lo largo que era. El gran tamaño de la misma mientras Katsuro la levantaba y balanceaba sin esfuerzo era intimidante, parecía que podría decapitar a varios hombres a la vez, si no fuera tan fuerte como era, se habría visto obligado a usarla con 2 manos. Al ver los esfuerzos de trabajo bajo el calor de la fragua, uno de los herreros de Kiri habló. Este será el trabajo definitorio de nuestras vidas, reforjar las cuchillas Kiba es un verdadero honor y nos complace decir que es una obra maestra. El otro se unió asintiendo con felicidad y alivio mientras ellos también compartían palabras. Pero Katsuro respondió, lo que los hizo detenerse. Sí, un trabajo tan bueno que reelaboró por completo las viejas espadas, ¿no crees que tu trabajo merece un nuevo nombre? En verdad, ellos también lo habían pensado, pero como miembros de una nación enemiga, dudaron en participar de esta manera, incluso si sería un honor. Por lo general, bajo la dulce persuasión de Konoha, es posible que ya hayan caído. Pero Kiri era inteligente, solo habían entregado herreros que tenían familias, y casi los amenazaban. Konoha había insinuado sutilmente que rescataría a su familia, pero la amenaza que se cernía sobre ellos les había hecho dudar en hacer algo. Pero ahora, en una ocasión tan monumental, su orgullo interior como herreros los obligó a dejar su huella en la historia. Pronunciaron el nombre que les vino naturalmente mientras hacían la espada, un nombre que tuvieron que evitar grabar a la fuerza en la parte inferior de la hoja, un nombre que la reflejaba tanto a ella como a su portador. Tena. Uno habló algo vacilante. Abenbreaker, Katsuro cayó en la contemplación mientras admiraba a su compañero, le queda bien, dijo con una sonrisa. Supongo que será mejor que grabes el nombre en la espada entonces. Con sorpresa, asintieron y volvieron al trabajo, finalmente completando lo que aún se sentía incompleto. El Abenbreaker, empuñado por el dios de Shinobi, que invocaría rayos desde los mismos cielos. Sí, incluso con un nombre tan grandioso, le venía bien, y para igualar su batalla inaugural sería contra una leyenda de la era anterior.